a grabar, si les parece. Gracias, ahí pueden dar a aceptar. Así que bueno, les comento, bienvenidos y bienvenidas a todas personas de la región. Sé que han venido también y se van a sumar algunos amigos del Movimiento B, de otros continentes, porque esto es una preocupación para el planeta entero y una ocupación. Así no hablemos tan en tono negativo. Vamos a ver qué vamos a hacer al respecto. Así que les damos la bienvenida, gracias por venir a este tercer espacio internacional para la reactivación económica que organizamos junto a GRI, nuestros aliados, y a un grupo súper activo de voluntarios que les importa y que están haciendo todo para que tengamos políticas públicas de triple impacto más justas. Y este es el último encuentro del año, diciembre ya estamos, y no podía ser de otra manera que no fuera de la COP, post-COP. ¿Qué pasó en la COP? ¿Qué no pasó? Así que vamos a dar comienzo. Los invito a quienes vengan de otros países a que pongan abajo en el menú la opción del idioma del cual ustedes hablen. La conversación va a ser 90% en español, así que si ustedes no hablan español, seteen el lenguaje en el que lo quieran escuchar, el lenguaje nativo. Tenemos traducción de portugués y de inglés. Así que bueno, para dar la bienvenida, invito a nuestra querida Andrea Pradilla, que está por ahí, la veo con su super biblioteca. Gracias, Andrea, te doy la bienvenida. Yo dejo de compartir pantalla, o no sé si querés la compartir para que la deje Bien, para si tú presentar. la compartes, Pau, qué rico estar acá, nuestra tercera conversación del año. Y con estas conversaciones, el sistema BGRI buscan básicamente detonar, ojalá cabezas, activar corazones, pero sobre todo mover las manos, porque el reto que tenemos es gigantesco. Antes de la COP26 en Milán, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya había dicho que las conversaciones que íbamos a tener en Glasgow iban a ser muy retadoras y que solo íbamos a poder alcanzar el objetivo de 1.5 grados si todos los países del G20, que son responsables del 80% de las emisiones globales, se comprometían a una acción más decidida en las contribuciones nuevas o actualizadas que se iban a determinar a nivel nacional. Las esperanzas eran muy altas, las expectativas tal vez menos, y como diría nuestra querida Greta, reconstruir mejor, bla, 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 economía verde, bla, 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 net zero para verde 2050, bla, bla, bla. La COP26 en este momento está siendo evaluada desde todos los lados en este momento y el resultado en buena medida depende de los ojos con los que uno lo mire. Hoy tenemos una agenda de lujo para que entendamos un poco mejor cómo nos fue en la COP. Decidimos con Sistema B no hacerlo durante la semana de la COP, sino de hecho después de la COP, cuando ya se han decantado las emociones, se ha podido tomar un poco de distancia de las discusiones y se puede entender un poco mejor qué se alcanzó y qué está pendiente. Entonces, en nuestra agenda de hoy tenemos 4 super oradores, comenzando con Gonzalo Muñoz, cofundador de Sistema B y uno de los High Level Champions de COP25, quien nos va a inspirar con un super video, ¿verdad, Pau? Sí, tenemos un video. Gonzalo no se pudo sumar, pero dijo no quiero dejar de estar en este encuentro. Así que si te parece le damos, compartimos el mensaje de Gonzalo. Dale, vamos allí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Quisiera aprovechar de conversar con ustedes sobre lo que yo creo que fueron algunas de las conclusiones de la COP26 y cuáles son los próximos pasos que se vienen en materia de acción climática, particularmente en la región de América Latina y el Caribe y en particular también en lo que se refiere a la reactivación económica con triple impacto. Sin lugar a duda, uno de los primeros hitos importantes de la COP26 fue el restablecimiento de las confianzas en el multilateralismo. Venimos, por supuesto, de años post-Paris en que hubo cambios relevantes en materia del liderazgo global y eso puso en jaque al multilateralismo y diría que si ese periodo y esos cambios políticos lo pusieron en jaque, luego el COVID lo puso a prueba. Y por supuesto, muy poco tiempo antes, muy pocas semanas antes de la COP26, seguíamos teniendo una necesidad
relevante en materia de fortalecer la confianza en el multilateralismo a partir de tener un plan de vacunación para las personas más vulnerables. El haber entrado a la COP26 con un compromiso desde el G20 de vacunar un 70% de la población del mundo significa justamente el que la capacidad de las naciones de articularse frente a crisis globales de alguna forma se vio restablecido. Ese es un hito que es muy importante, porque después lo vimos reflejado también durante la COP en los resultados en lo que se refiere al cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. No haber cerrado el libro de reglas habría significado de nuevo otro riesgo para el multilateralismo y por el contrario, el haberlo cerrado es algo que debemos celebrar porque mantiene viva esta capacidad de las naciones de justamente articularse y trabajar de manera conjunta hacia la solución de crisis globales. Luego, por supuesto, en los resultados de la COP, el tener un mercado de carbono, mecanismos de transparencia, tener, por supuesto, referencias importantísimas a pérdidas y daños y el avance urgente en materia de adaptación, resiliencia y finanzas para los más vulnerables son señales contundentes de que el sistema debe operar aumentando la solidaridad hacia aquellas personas que son más vulnerables, que están recibiendo los embates de la crisis climática en primera línea y muchas millones de ellas se están viendo forzadas a migrar. Esa es una señal muy importante que debemos tomar en consideración justamente cuando se trata de reactivación con triple impacto. El mundo está empezando a entender que el desarrollo debe tener en el centro no solo el equilibrio, la búsqueda de bienestar para todas las personas, pero también la capacidad de actuar de manera solidaria en el momento en que alguien o algún grupo, una comunidad, se ve afectada por una crisis que se genera porque efectivamente estamos interconectados y muchas veces se genera en condiciones de afectar con crudeza a aquellos que no tienen responsabilidad en haber generado la crisis. Por otro lado, esta es una COP en la cual claramente estamos pasando de un proceso multilateral donde históricamente se han negociado los grandes acuerdos a uno en el cual se empiezan a mostrar las facetas de implementación. Entonces yo creo que vamos a recordar la COP26 como una en la cual se empezó ya a mostrar la capacidad de implementación del Acuerdo de París, de implementación de las soluciones, pero con un elemento muy importante, y es que la ciencia se ha colocado en el centro. Entre Katowice, ¿no? La COP24, donde las naciones no pudieron más que tomar nota del reporte de los 1,5, hemos pasado en 2 COP a una en la cual la ciencia está absoluta y completamente en el centro, la referencia a los 1,5 grados de manera transversal, la claridad de que esa es la ruta y no son los 2 grados, es un cambio fascinante y sumamente clave porque nos marca una dirección común al planeta en un corto periodo de tiempo y por lo tanto coloca las tensiones hacia allá. Eso implica además que las referencias a la necesidad de salir de manera urgente de los combustibles fósiles y los subsidios de los combustibles fósiles, pero también la importancia de salir de la deforestación. Y por supuesto cómo las distintas tecnologías se están comenzando a alinear muy rápido y por último la señal contundente de que el sector financiero global cambió en muy poco tiempo de ser un sector financiero que estaba fortaleciendo los mecanismos que destruyen, a reconocer eso y mirar hacia tener todas primero las aspiraciones y los compromisos formales con las Naciones Unidas y con la ciencia de ser un sistema que va a facilitar la transición hacia las cero emisiones netas, pero ojo, con un foco en el corto tiempo y que tiene que ver con esta década decisiva donde tenemos que reducir a la mitad nuestras emisiones y donde tenemos que fortalecer la resiliencia de al menos 4 billones de personas de los países más vulnerables. Esas son grandes señales que nos deben ayudar a entender que para que eso ocurra vamos a requerir un nuevo cambio de mente, donde las empresas B y aquí hemos estado trabajando en triple impacto, tenemos algún camino recorrido anticipado, va a requerir modelos de gobernanza, donde incluso en la COP26 pudimos ver con un precioso liderazgo de B-Lab UK, esta idea de los boardrooms al 2030, y donde vamos a ver una aceleración de un comportamiento de la humanidad hacia esa trayectoria y por lo tanto todo lo que tenga que ver con reactivación de triple impacto va a estar en el centro de esa agenda. Un abrazo.
Bien, con esta súper introducción que nos hacía Gonzalo, quiero rescatar 4 palabras. Confianza, de negociación a implementación, ciencia y financiación. Y creo que esto nos da la base para darle la bienvenida a nuestras 3 super panelistas del día de hoy. Primero tenemos a Charlotte, que es cofundadora y activista residente de B-Lab UK en el Reino Unido. Le doy la bienvenida también a Daniela Lerario, líder Brasil de la COP26 y uno de los Climate Champions, y a Jimena Barrera, directora de política de WWF. Bienvenidas a las 3. Sin más, quisiera preguntarles, con este contexto que nos da Gonzalo, para cada una, ¿cuál creen que es el mayor logro o triunfo de la COP26? Comienzo contigo, Daniela. Gracias, Andrea. Es un gusto estar acá con Charles, con María Jimena, con todos ustedes. Perdón por el portuñol, pero voy a esforzarme para hablar y ser comprendida. Bueno, primero, mi rol, con mucho orgullo, fue apoyar a Gonzalo Muñoz y a Nigel Topping en ese desafío de hablar con los actores no estatales y subnacionales. Entonces, creo que para mí, desde mi perspectiva, en mi segunda COP, la primera fue en Madrid, fue la participación de los actores no estatales subnacionales. Hemos visto, hay personas que están en COPs hace 20 y tantos años y me han comentado que nunca han visto tantos indígenas, la sociedad civil, las empresas involucradas, y ahí las empresas B, no sé, todos los sectores de la economía por la primera vez participando realmente de demostrar y de también decidir lo que va a ser y lo que hacemos con los Climate Champions, que es como increase the ambition loop, ¿cierto? Como el ciclo de ambición, de enviar el mensaje a los gobiernos federales que están en negociación de que sí se puede, de que sí tenemos que ser más ambiciosos y que es hora de implementar. Entonces yo creo que si tengo que elegir una cosa, para mí es la participación de las voces del mundo, porque la economía real tiene o es totalmente fundamental para que eso pase. En términos de ¿es solo la parte buena o también los desafíos? Por ahora nos quedamos en la parte buena. Vamos primero a ver el vaso medio lleno y después miramos dónde tenemos los retos, Dani. Gracias. Vamos entonces ahora contigo, Char. Para ti, ¿qué fue ese gran momento? Decía Dani, para mí fue la participación multiactor y lo que esto implica en la presión a los actores estatales. Para ti, ¿cuál fue? Well, thank you. Gracias, obrigado. And I want to start by actually a really genuine thank you. I realize I'm speaking in a different language and that sometimes it requires for me to slow down, but also for you to be listening with this wonderful translator that's working. So I just wanted to thank you for creating the space where I could join you today and share a few reflections from my experience. I also really just wanted to acknowledge the framing of the event today. And I think in the introductory remarks was a positive approach. And I like that a lot. I'm a big believer of this concept I learned from botany. And it's this word, and I apologize, I'm not sure how it will translate with this amazing interpreter, but the word is heliotropy. And it comes from botany, and it refers to the tendency for plants to grow in the direction of the sun. So helio is sun, and tropy is to turn towards. And I imagine this field of sunflowers, and that as the sort of sun crosses the sky, the sunflowers follow it. And I think we as humans, we actually are quite similar to our friends in the flora community, that we will grow taller and stronger when we are motivated by things that are positive and full of light, and that can give us a sense of a direction of where we need to go. So I love the framing of this, and I know we're going to speak a little bit later on about challenges, but I also think, and this connects to one of my big reflections on COP, was this growing ability that I think we are achieving and engaging in as people, which is being able to hold two different things at the same time. So yes, being positive, and yes, celebrating the triumphs, and also at the same time acknowledging the challenges, acknowledging the places where we still need to go further and faster, because there are many, let's be honest.
And linking that to the sunflower metaphor, someone once reminded me, sunflowers don't just like float up to the sky like a balloon that you let off the string. Sunflowers are grounded, right? They're rooted to the ground from which they grow on. So I would invite all of us, as we think about not just COP, but generally the spaces in which we're engaging, how we can be both positive and make sure we're rooted to the urgencies, the realities, and the spaces that we know are going to require a lot of action and collaboration and connection. So that kind of speaks to the triumph, which is I felt more than ever, there is a place where we can hold these two different forces. And we can also hold other things simultaneously. And I loved the framing, Andrea, you shared about this idea of we're there with our hearts. We're finding ways to be, yes, engaging on the science, as Gonzalo said, like we are thinking about it, we're researching it, we're understanding this challenge, and we're engaging our hearts. And I think one of the triumphs of COP was to also see how much emotion was being brought through. I mean, down to the final moments with the COP26 president in tears at those final moments when the gavel was going down. So there was real emotion that felt important, because I think we're going to need to unlock that even more deeply as we go forward. And then Andrea, we also talked about the hands. So again, this idea of simultaneously using our heads, our hearts, and our hands. And when I think about hands, I think about the actions we need to take. Paul Polman talks about the handprints, not just the footprints, which are sort of a bit negative, but the handprints, the positive things that we can do and what we can act on. And I think that was another thing that was really powerful for me, that was at COP and a triumph, which was there was a recognition of the people that were activating in different places. I think there is sort of still a very clear area of challenge, which is how we bring those voices even more into the decision-making spaces. But the activism, the actions that people were doing on the street, I think were a really important force that, again, reinforce some of the energy and civil society being engaged. So that's sort of my reflection, is it's the triumph of being able to find these new muscles that allow us to be both hopeful and moved by urgency, engaging our head and our heart and our hands. And the last thing I'll say is a great quote from Nigel Topping, who works alongside Gonzalo as a high-level champion. That he said, we must be guided by the science and moved by the poetry. And again, I feel like those are the things we all need to hold as we move forward in the journey to taking action and moving towards COP27. So thank you. Gracias, Char. Me encanta cómo traes la emoción de vuelta a la discusión, porque sí se siente como que fuera COP muy especial. Yo dicto clase a estudiantes muy, muy jóvenes, y alguna vez compartiendo cifras de cambio climático este semestre, una de mis alumnas alzó la mano y me dijo, ¿cuánto tiempo nos queda? Y le dije, 30 minutos de clase. Y me dijo, no, nos queda, porque el discurso puede ser muy fuerte y muy desesperanzador. Entonces, qué valioso es poder ver reto, oportunidad, mejora y crecimiento hacia, como dices tú, el sol. Jimena Barrera, voy contigo porque sé que esto lo hemos hablado tú y yo, que hizo esta COP tan especial, y tú eres una persona que ha estado en muchas COPs, entonces, para ti, ¿qué la hizo especial? ¿Qué fue lo valioso y el mayor logro de esta COP? Andrea, no, mil gracias por la invitación, feliz de acompañar este panel y sobre todo, pues, pensar y reflexionar sobre los resultados que vimos en la COP26. Yo creo que para los que tuvimos la oportunidad de participar, pues en una COP bastante compleja, pues en medio de la pandemia, con todos los aspectos logísticos complicados, pero también una COP en un momento decisivo para la década, donde realmente tenemos que incrementar la ambición y fortalecer la implementación del Acuerdo de París. Y como mencionaba Gonzalo, pues avanzar como en algunos aspectos claves de la implementación del acuerdo para poder hacerlo realidad en términos de implementación. Para mí, pues uno de los temas claves y podría ser un triunfo de la COP es como mantener ese momentum político. O sea, la COP26 se debió haber realizado el año pasado, en el año 2020, donde muchos de los ambientalistas decíamos que iba a ser el superaño. Todos estábamos pensando, este va a ser el superaño, vamos a lograr unas decisiones muy importantes para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y enfrentar el cambio climático y avanzar en el desarrollo sostenible. Pero la COP se tuvo que pues, postergar y pues finalmente vimos en la COP26
como mencionaban, un tema que es fundamental y es el compromiso de todos. O sea, no es no solo un compromiso de los países que están avanzando en la negociación, sino como la sociedad civil, como los actores no estatales, como el sector privado, como el sector financiero, como todos tenemos que avanzar en términos del cumplimiento de los compromisos. Y para mí, el triunfo, podría decir, es que se lograron tomar una serie de decisiones que nos va a llevar a mantener una visión clara de consenso para mantenernos en la trayectoria del 1.5 grados. Cuando estuvimos en Katowice, hubo bastante frustración por la falta de reconocimiento del reporte del IPCC. Y realmente esta COP reconoció la ciencia, reconoció que realmente las NDCs que los países presentaron no son suficientes, es decir, sus compromisos climáticos no son suficientes y nos va a llevar a la trayectoria de los 2.4 grados centígrados. Entonces, planteó que para el próximo año, en el año 2022, los países que no han avanzado en incrementar su ambición tienen que volver a revisar la contribución nacional determinada a sus esfuerzos climáticos para mantenerse en la trayectoria del 1.5 grados. Y eso es un tema fundamental, porque es un tema fundamental en decir que hay una brecha en términos de ambición, hay una brecha en términos de financiamiento y la movilización de recursos no se está llevando para cumplir con los compromisos y en especial para los países en desarrollo, que son los que estamos enfrentando los mayores impactos frente al cambio climático y que es necesario avanzar en esa brecha de financiamiento. La COP logró también un espacio fundamental, no solo para construir ese consenso entre las naciones, para acelerar la urgencia que tenemos frente al cambio climático, para evaluar el progreso, como mencionaba Gonzalo, pero para difundir el conocimiento y escuchar varias voces. O sea, las marchas que se vieron, nosotros estábamos, si bien en el espacio de la negociación y pues acompañando un poco a ese diálogo con los gobiernos, pero había marchas todos los días. O sea, todos los días, las filas que teníamos que hacer para entrar al venue eran impresionantes para poder, porque realmente todos queríamos estar ahí. Todos queríamos estar ahí para aportar desde la visión de cada uno para construir realmente una COP26 que mantenga el momento político en esta década. Quiero dejar ahí porque hay varios puntos que vamos a conversar. Total, y quiero invitar a las personas que nos están acompañando a vía chat a hacerles preguntas, compartir reacciones y que hagamos de esto un diálogo. Jimé, tú decías consenso entre las naciones, acelerar la urgencia, estamos financiando lo que necesitamos o no. Entonces, una COP que pareciera fue muy valiente en decir lo que no, no solo lo que sí, sino también lo que no. Y teniendo en cuenta que tú has participado en otras versiones de la COP y de alguna manera tienes un seniority ahí de muchas versiones que has visto, ¿cómo ves que han avanzado estas discusiones? ¿No? O sea, ¿qué cambió? Y de alguna manera lo anticipabas con, el tema no se quedó en el congelador por la pandemia, pero ¿qué más cambió en la manera en que se dio esta COP con respecto a las anteriores versiones? Sí, nosotros siempre decimos desde WWF que la COP es un momento. O sea, la gente siempre espera que en las COPs se solucione todo, ¿no? Como realmente se va a solucionar toda la emergencia climática que estamos viviendo. Yo pienso que esta COP fue un proceso, digamos, es un paso en el proceso que tenemos que lograr para cumplir con esas metas de largo plazo de ser carbono neutrales para el año 2050. Y por eso, digamos, uno de los aspectos claves que se adoptó en esta COP fue avanzar en el Pacto de Glasgow, que fue pues el documento que fue aprobado el 13 de noviembre, si todos recuerdan, donde pues se definen, digamos, los elementos claves frente al proceso de negociación. ¿Qué cambió en esta COP? Yo creo que cambió la visión que todos tenemos frente al sentido de urgencia y la necesidad de avanzar en ese sentido de la urgencia. Lo bueno, el reconocimiento de la ciencia, que como ya lo mencioné. Lo bueno en hablar que no es solo un tema de reducción de emisiones, sino que la adaptación es un componente fundamental dentro de la agenda climática. Eso se ha hablado desde el Acuerdo de París, no sé si todos recuerdan, de la necesidad de apalancar financiamiento, no solo para mitigación y para la adaptación. Y realmente es preocupante que la diferencia que existe entre la financiación que va para el tema de adaptación y mitigación. Llegamos a porcentajes del 80% para mitigación y el 20% para adaptación. Entonces, esta COP señaló un proceso para tener una nueva conversación sobre el tema de financiamiento, sobre el tema de adaptación y definir una meta específica. Y esto es importantísimo para un país como Colombia, que es altamente vulnerable frente al cambio climático, donde nosotros cada vez estamos viendo más los impactos. Y digamos, esta conversación va a poder avanzar
a que los países en desarrollo puedan participar en este diálogo mucho más directo, y no es solo definir una meta de los 100.000 millones de dólares a partir del año 2020, que no se ha cumplido, sino realmente identificar este tema de financiamiento basado en las necesidades que tenemos, digamos, los países en desarrollo. Además de eso, pues se habló de doblar el financiamiento para el año 2025, hacia el 2025, con base en los niveles del 2019. Y eso es un tema fundamental. El tema de financiamiento estuvo súper presente en la agenda, no solo desde el punto de vista de adaptación, pero también de cómo se va a definir esta nueva meta de financiamiento que no se ha cumplido y cómo cuantificar esta nueva meta que debe estar lista para el año 2025. Los países desarrollados reconocieron que no están cumpliendo esa meta y que es necesario acelerar la acción y el compromiso y la movilización de los recursos. Y de igual forma mejorar el acceso al financiamiento y la efectividad de ese financiamiento, de que realmente llegue a los países más vulnerables, a los países que realmente están sufriendo los impactos. Eso fue lo bueno, digamos, que hemos visto como en términos de la negociación. Lo bueno en definir también aspectos claves que Gonzalo mencionaba de las reglas del Acuerdo de París, y esto fue lo que, digamos, fue significativo frente a este espacio. Lo malo lo dejamos para después y ahorita lo conversamos. Sí, en Latinoamérica, ustedes saben, a eso le llamamos oportunidades de mejora. Dani, voy contigo. Este contexto que nos da Jimena de un poco de estos avances y que la hizo tan única y tan diferente, ¿qué retos nos impone esto a nosotros como región en Latinoamérica poder alcanzar estos compromisos que fueron positivos en la COP26? Pero, como decía Jimena, la COP es un momento, ¿no? Entonces, en el después y entre COP y COP, ¿cómo alcanzamos eso? ¿Qué retos tenemos en Latinoamérica? ¿Cómo lo estás viendo tú? Bien, primero totalmente de acuerdo con la ciencia en el centro, la naturaleza puesta ahí también con fuerza, la cuestión de que no podemos hablar mitigación sin hablar adaptación y resiliencia. Ya no se puede mirar solo carbono, hay que tener las personas y la naturaleza en el centro de las discusiones, y eso para nuestra región es totalmente fundamental, ¿cierto? Entonces las comunidades, por otra parte, reverter la pérdida de biodiversidad es como lo que necesitamos con urgencia. América Latina y Caribe contienen alrededor de 40%, 50% de la biodiversidad mundial. Las emisiones totales de gases de efecto invernadero acá son 10,8, 11% de las globales totales, pero desde una perspectiva histórica la región ha contribuido con menos de 4% del CO2 global acumulado. Y en contraste con el panorama global, la mayor parte de las emisiones de América Latina y Caribe no se generan a partir de energía, sino del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra, la silvicultura, así como la agricultura. Y bueno, Brasil es de lejos lo que más contribuye, seguido por México, Venezuela, Argentina. Ahora, el desafío es todavía más grande si miramos una región como la nuestra, que tiene, bueno, en este momento una crisis sanitaria, económica, humanitaria, intentando primero mirar a las comunidades más vulnerables y las necesidades de pan, ¿cierto? De derechos, de sobrevivir, de tener el aire y poder, no sé, sobrevivir. Y creo que ahí hay un desafío muy especial, porque también la América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia. La pandemia nos ha dejado 40 millones de desempleados, creo que ese es el número. ¿Y cómo hacemos para conectar las conversaciones y cambiar un poco la batalla narrativa de donde la crisis climática no sea percibida como una agenda solamente ambiental? No es una agenda ambiental, ¿cierto? Pero esta es la percepción, yo creo, en las conversaciones, en el ciudadano común, de que eso es algo totalmente ambiental y no tiene mucho que ver con las otras decisiones. Y hay por otra parte, que eso es totalmente una cuestión de corto plazo, de que si queremos mejorar y salir y como tener una nueva economía más justa, más equitativa, mejor para la región,
la crisis climática está totalmente conectada con eso. Entonces creo que hay ahí una necesidad de entender la narrativa, cómo vamos a abordar eso como región y cómo vamos también como región contarles al mundo lo que tenemos de potencia y cómo podemos, y cómo ya estamos apoyando, porque creo que para mí fue muy fuerte la cuestión de inclusión, que sé que el gobierno del Reino Unido intentó con mucho poner inclusión, pero yo tuve que hacer 3 o 4 traducciones yo para que actores del sur global fueran escuchados en paneles de la COP, porque no teníamos traducción. Y si empezamos trayendo a las personas, pero sin traducción, ahí, bueno, ya estamos empezando, ¿cierto? Entonces, por otro lado, es que desafío ese de la lengua y de hacerse entender y contar los cases que tenemos que son tan potentes en la lengua que comprende el mundo. ¿Y qué mundo es ese que comprende? Y ahí, bueno, miles de cuestionamientos, pero también cómo nos preparamos y cómo nos planeamos como región para intentar, para demostrar la potencia que somos. Y sé que, bueno, solo para acrecentar, todavía vemos un creciente también liderazgo. Yo tengo conversaciones frecuentes con mi querido Marcel, que está acá, de liderazgo público en la región, con, no sé, Yolanda Cacabace, Sergio Forjado de Colombia, Elisa Currió de Argentina, Marina Grossi acá en Brasil, trabajando la cuestión de policy, que va a ser todavía más fundamental, apoyando para que las estructuras de las reglas del juego, que hablamos en Sistema B también, puedan estar de acuerdo con las necesidades futuras. Entonces, creo que necesitamos buscar opciones para un desarrollo con bajas emisiones de carbono y que sea resiliente al clima, pero que mire a las personas y las comunidades, la naturaleza, con los tantos beneficios para el desarrollo que son derivados de la adaptación y mitigación. Me encanta, como dice, hay una batalla narrativa entre superar la pobreza y la discusión. Y es cierto, Latinoamérica retrocede según cifras del PNUD 15 años en superación de pobreza extrema a raíz de la pandemia. Entonces, sí lo siento, lo percibo en el día a día de la gente diciendo esto es tan ajeno porque yo debo superar pobreza. Entonces, creo que es muy, muy valioso. Y lo que planteas de cómo le contamos al mundo como región qué estamos haciendo y qué potencial tenemos desde un lenguaje que entiendan todos, y ahí solo te quiero compartir que tienes fans en el chat diciendo que hiciste un trabajo monumental, entonces te lo comparto y te lo agradezco. Char, yo quería hacer una pregunta. Acá estamos GRI y Sistema B y nosotros trabajamos mucho con empresas. ¿Qué implicaciones tienen estos acuerdos y estos retos y como este contexto de esta COP para el sector privado en 2 niveles? Para las empresas grandes, que creo que hay una discusión muy importante, pero especialmente para las pequeñas y medianas empresas que son el gran tejido empresarial latinoamericano. Creo que Char está atendiendo la traducción, ¿verdad? Te preguntaba. Oh, thank you so much. Sorry, I hadn't clocked that was that you had called for me on this one. Thank you. Okay, well, it's a really important question, and I just want to say, like, I've been loving the comments and taking a ton of notes, both from my fellow panelists here, but also some of the great things that are in the chat. So thank you, and I hope we keep on seeing more things flowing through. I want to kind of come back to actually, Daniela, quite a few of the comments you've made actually, and just sort of amplify them. You know, I think one of the things that is clear and the implications for business of all sizes is recognizing how important non-state actors are going to be to demonstrate what is possible. And we talk about the ambition loop and we talk about the race to zero. And I'm going to share another sort of little mini story. And some of you may have already heard this before through our B Corp climate work. So apologies if this is replicating it. But one of the stories that really caught my attention a few years ago was the story of Iliad Kapogi, who's a marathon runner. And he did this extraordinary thing. He ran a marathon distance in less than 2 hours. And everyone was like, how can a human actually run a distance that fast? And it's just extraordinary how a feat for a human to achieve. And the interesting thing is absolutely to celebrate the achievement of Iliad Kapogi, but also recognizing that the way he achieved that
record-breaking speed is that he had a team of pacemakers, elite athletes and Olympians in some cases, running in front of him, helping him keep that pace so that he was running at that world-breaking speed, and in some cases breaking the wind so he didn't have as much resistance. And I think increasingly I'm seeing the business community being part of that pace-setting community, the ones that are actually helping move this ambition further and faster so that we can all go faster and really race as fast as we need to when it comes to this race to zero. So I think, again, I know you've asked about big companies or small companies, but actually what I would say it's no matter what size you are, you have the ability to operate and help set that pace. And some bigger companies might have bigger scale, and that will help one part of the race. Others might be able to move and be more agile, change things quickly, and that's part of the race too. But I think all of the community of people that really want to be helping the rest of the world move as quickly as possible have a role to play as these pace setters. Now, when it comes to actually really quite practical and specific things, I might just go into like a little bit of more detail on some of the things that I think are going to be important for those of us that work with the business community, either in businesses or supporting businesses. I think it is going to be important to stay really up to date on how we can be accountable, and recognizing that accountability is, again, this both and. It's both about people and planet. And I think one of the things we've done within the B Corp movement is we're really trying to understand how we can support businesses, in particular when it comes to centering their climate action in climate justice. And we can share some materials we've created, which are starting to look at the stories of where and how businesses are trying to do this. And I think the bottom line is that it's a version 1 playbook, because we know there's so much more we need to learn and move on. But I think this sense of, being accountable and holding the both and centering our climate action as businesses and people who work with businesses in climate justice is key. The other thing is to know that we all need to have these like muscles that are about continuous improvement. Like we can do things, but we need to be ready and agile to keep on moving faster and flexing those muscles. And the thing within the B Corp movement is that ability to, not just rest on your laurels, but constantly seeking ways to improve. I think those, again, are going to be really important muscles in the race to zero. The other thing that I think businesses can do is to constantly share, engage in collectives, engage at their industry level, work with others. And that might include some people that you maybe never necessarily worked with before in the past. It could mean working much more closely with scientists, bringing them onto your board, definitely working with young people. We're seeing a lot of businesses that are actually really keen to get this intergenerational conversation happening. So really bringing young people to boardroom settings in order for them to challenge and have ways to engage with the decision-making that's happening within businesses. There's also, of course, engaging with those holders of Indigenous wisdom. And I think the thing that also is going to be interesting is where and how businesses start increasingly working, again, at their industry level and sometimes even with their competitors, because this is going to need all of us to be sharing all the insights, all the tips, all the business models that work, but also really important, the things that don't work. We don't have time to replicate things. This is going to require a huge amount of collaboration. And then the last sort of both and that I'd sort of love to use to answer this really important question is to recognize it's important for your business to take action, not just make the commitments, but to implement and take action. And we need to work at a systems level. And that's why I think engaging in systems change and really looking at ways as businesses, we can be a force to change the rules of the game, help us all move towards stakeholder governance models around the world is going to be critical. So this is definitely a time for us all to dig deeper, move faster, aim higher, and act together. And we really do need to be centering the work we do on climate justice and doing what we know is needed rather than being limited by just the things that seem possible. That's the gap. When you talked about it, Zemina, that gap we need to really actively close. So thank you. Me gusta mucho cómo mencionaste el músculo, porque al final también tiene que ver
tu llamado con un poco de flexibilidad de pensamiento de así lo he hecho siempre, pero si lo sigo haciendo así no va a ser viable. Entonces, para poder hacerlo distinto, debo tener diversidad en mi board, en mi junta, debo invitar otros actores, otras generaciones, debo invitar científicos y abrirme a mirar ciencia desde las empresas. Suena a veces un lenguaje complejo, pero creo que es darse la oportunidad, ¿no? Empezar con políticas, lo que decías, acción, accountability, rendición de cuentas, cambio sistémico. Pareciera que para el sector privado hay como un camino entendido del deber ser y uno a veces no logra entender por qué no se mueve más rápido o no tan rápido como uno quisiera. Y ahí quiero conectarlo, Jimena, con las políticas públicas y la regulación. A veces me cuestiono mucho y digo, pues quizá lo que iba a pasar de manera voluntaria ya pasó. Entonces necesitamos una regulación mucho más inteligente para lograr escala que mueva al sector privado. ¿Tú cómo ves que se está dando este movimiento y qué necesidades regulatorias surgen de esta COP26 y hasta qué punto estamos listos para suplirlas? No, Andrea, pues ese es un tema fundamental. Yo creo que yo quisiera complementar un poquito lo que estaban mencionando un poco frente al trabajo con el sector privado en 3 niveles, que a mí me parece clave, y miremos un poco sobre el tema de la regulación. O sea, el primer nivel es, que a mí me parece, es que el sector privado tiene que mostrar esa confianza, o sea, y mostrar esa credibilidad. O sea, nosotros, fue impresionante ver pues como digamos el sector privado está actuando cada vez más, pero es necesario que las metas que se están planteando en términos de reducción de emisiones de adaptación realmente estén acordes con lo que nos está diciendo la ciencia, o sea, con lo que nos está diciendo el 1.5 grados centígrados. Y hay que centrarse de una manera muy fuerte en hacer estos recortes de emisiones de manera rápida y de manera profunda. Solo para mencionarte, pues el anuncio que se hizo por parte de la coalición de Global Finance Alliance Net Zero fue muy importante porque este grupo, que está compuesto más o menos por 450 empresas en 45 países que administran el 40% de los activos financieros mundiales, es cada vez más fuerte y está comprometiéndose cada vez más a utilizar pautas basadas en la ciencia para cumplir con las emisiones, digamos, cerca de una neutralidad para el año 2050, y es un tema que es clave. Entonces, primero es como el recorte, digamos, en las emisiones. El segundo punto es abordar la deforestación, porque realmente, como mencionaban ahora, la COP planteó un tema fundamental y fue la importancia de la naturaleza. Naturaleza y clima son 2 caras de la misma moneda. O sea, nosotros realmente el sector corporativo tiene una responsabilidad muy fuerte en trabajar a lo largo de su cadena de valor, en reducir las emisiones en la cadena de valor, y vimos muchos anuncios alrededor del tema del financiamiento para reducir la deforestación. El sector agrícola representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero y es necesario generar esos cambios. Y el último punto que quería mencionar frente a esas grandes transformaciones es el tema de la transición hacia las energías más limpias. El 73% de todas las emisiones globales provienen de la producción y uso de energía. Y hubo una declaración muy importante que fue la transición global del carbono a la energía limpia. Avanzando cada vez más, tenemos que renunciar al carbón y avanzar al tema de las energías limpias. En términos regulatorios, digamos a nivel nacional, nosotros tenemos, Colombia presentó su NDC actualizada, que es bastante ambiciosa, con su meta de reducir las emisiones al 51% para el año 2030, y presentó también su visión de largo plazo de cómo ser carbono neutral, y la NDC está completamente articulada digamos, a la visión 2050. De igual forma, Colombia está avanzando en la ley de acción climática que han visto que estos días está en proceso de discusión en el Congreso, y sobre las cuales están definiendo cómo su NDC va a estar mucho más anclada en términos de sus procesos de implementación. Yo creo que a nivel de regulatorio, vemos que, digamos, desde la parte pública están las políticas, están los planes, están los programas, se está avanzando en los decretos para el tema de mecanismos de mercado de carbono, que es un tema también clave que el gobierno nacional está discutiendo, pero también pensemos en la regulación desde los actores no estatales, desde el sector financiero. Y quería mencionar eso porque pues también los reguladores financieros cada vez están más avanzando en este tema. Veíamos ayer nos contaba también Mariana de la Super, sobre todos los avances que hay en la red de envejecimiento del sector del sistema financiero. Y hubo una declaración muy importante que fue la declaración de Glasgow del NGFS,
donde básicamente el sector financiero se está comprometiendo a mejorar y enriquecer sus escenarios climáticos, profundizando mucho más en la política monetaria y se están empezando a abordar mucho más los temas asociados al tema de biodiversidad. De igual forma, digamos, nosotros vemos países como el Reino Unido, que tomó la iniciativa como siendo el primer país del G20 en hacer las divulgaciones climáticas que sean obligatorias para abril del 2022 y avanzar claramente en unos planes de transición para lograr que, digamos, que el centro financiero, ser un centro financiero para las emisiones netas cero. Entonces yo veo que el tema regulatorio es un tema de gobiernos, pero también es el tema de cómo avanzar en la regulación del sistema financiero y también del sector corporativo para avanzar en esa gran trayectoria de ser carbono neutralidad al 2050. Un poco ese cambio sistémico, ¿no? Que está en todos lados, en todos los actores, en todos los momentos. Alguien hace una pregunta para la que la quiera contestar y es, ¿cómo mantiene uno vivo el espíritu de la COP? Digamos que estamos teniendo este evento post-COP, pero ¿cómo mantiene uno eso vivo? Porque los seres humanos tendemos, no sé, a hacer propósitos de año nuevo y en marzo ya se nos han olvidado. Entonces, CEOs, directores, directores de ONGs, fuimos a la COP26, regresamos. ¿Cómo se mantiene el espíritu vivo de eso? La pregunta en particular se la hacen al sistema B, pero creo que es pertinente para todos. ¿Qué ideas surgen para ustedes? Char. Thank you. I'll just be really brief because I think it is a really important question. And when we think about systems change here in the UK, we're developing our strategy at B-Lab UK with incredible wisdom coming from the global community. And there's some incredible global leaders on this call right now. So I want to thank them because they're so inspiring to the work we're doing here in the UK, Paula and Marcel and so many others. But when we think about systems change here in the UK, we're increasingly thinking it's about regulatory change and it's about culture change. So I think in order to keep things around, we have to be pushing for these changes in policy. And we have some really ambitious changes we are going for here in the UK through the Better Business Act. And regulation alone won't get us there. We have to be actively engaging in culture change. And I think one of the really clearest things we can do is to keep conversations going with our families, with our friends, with our colleagues. In every single meeting we are in, we should be acknowledging what the consequences of the decisions being made are going to be on people and the planet. We need to keep it alive in our culture. And I'm hoping that we will find ways to support and experience culture makers stepping into this space in an even more extraordinary way. They already are there, but the art, the music, the poetry, all of that, I think, is going to be things we need to support, we need to experience, and then we need to share. So again, systems change, I think, is going to come from regulatory change that's going to be requiring us to model and show what is possible. And we're going to need that culture change. Super, Char, definitivamente. Jimena. No, oigo a Chari, realmente es eso, o sea, nosotros tenemos que generar un cambio y el cambio viene, no de, digamos, obviamente existen estos procesos globales a nivel internacional, pero el cambio viene de cada uno, ¿no? O sea, de cómo realmente cambiamos nuestros patrones de producción y consumo, cómo somos cada vez más conscientes de nuestros hábitos, cómo generamos ese cambio cultural, cómo lo hacemos en nuestros ámbitos directos, con nuestras familias, con las personas cercanas, cómo generamos mantener, digamos, creer realmente que si nosotros no cambiamos como individuo, no vamos a cambiar y no cambiamos la relación que tenemos con la naturaleza y con el medio ambiente, no vamos a generar el cambio necesario que se requiere y en la escala necesaria que requerimos frente al reto que estamos enfrentando. Gracias, Dani. No sé si quieres agregar algo ahí. Totalmente de acuerdo. Primero quería como cuestionar si es que tenemos que mantener el espíritu de COP alive. Es un question mark. A mí no me parece, porque está tan lejos, y no me parece que el espíritu de COP es el espíritu que necesitamos ahora para Barbados, ahora para las personas que están realmente como teniendo eso como una cuestión de survival, de sobrevivencia, porque es para nosotros también. Entonces es tan complejo que
bueno, vamos a tener que hacerlo de forma totalmente distinta de lo que hemos hecho toda la vida. Los cambios de sistemas con una mirada de las relaciones, ¿cierto? Cómo podemos entender las relaciones, la forma, y eso como es una provocación para cómo hacemos negocios, mirando en confianza las relaciones, mirar al otro, tener la solidaridad de entender que qué haces tú acá va a afectar al otro, y creo que eso no es solo por la crisis climática, ya tenemos ese problema, ese desafío desde mucho antes, y vamos a tener que mirarlo. El mundo nos está forzando a mirar uno al otro, y hay que ser ahora, ¿cierto? Ya tenemos la meta, ya tenemos los recursos, ojalá siguen con rastreabilidad para donde necesitamos, para los locales, ya tenemos la tecnología. Necesitamos sí colaborar más, actuar más y dejar de, como dice Pedro Tarak, dejar de competir, ¿cierto? Para compartir. O sea, dejar de utilizar tanto nuestros cerebros, de hacerlo y sentir más, ¿cierto? Pero eso lleva tiempo, lleva que nos escuchemos, que nos miremos, que nos cuidemos, y no estamos acostumbrados con el mundo como va, de tener la discusión de calidad versus urgencia. ¿Cómo podemos traer calidad y urgencia en la misma conversación? Es un desafío, ¿cierto? Y creo que va por ahí, por las emociones, les comento una anécdota. Yo hice como un big push con las regiones en América Latina. Todavía no como necesitamos, pero el ejemplo de Brasil, donde tenemos un gobierno que está como bajo la ambición, quizá, no sé, fuera de la ambición, y tuvimos 10 regiones diciendo, los gobernadores diciendo, yo estoy en Net Zero 2050, yo los hice poner en decreto en la ley, porque no les creo que van a hacer si no es de esa forma, pero con Minas Gerais, que fue el primer gobierno en la región del sur, yo me fui ahí desde, 2 años sin ponerme en un avión, como rara, una sensación rara, pero llegué ahí y sentí esperanza en el cuerpo. Hacía tanto tiempo que esperanza no me daba en el cuerpo, fue como algo que como mis células del cuerpo fueron como, ¡wow! Podemos hacerlo con voluntad política, con un equipo genial y robusto que quiere decir la verdad, que quiere tener transparencia, que quiere colaborar de verdad, y que tienen total confianza, que saben lo que no deben hacer y que saben que tienen que como ser muy resilientes, porque las métricas van a ayudar, pero los logros se van a tener que mirar de nuevo, porque no va a ser fácil. Todos sabemos que no va a ser fácil, ¿cierto? Entonces, creo que después de todo eso, con una buena comunicación y con real inclusión y diversidad, que va a ser un desafío gigante, yo tengo 2 mensajes finales. Primero, si lo que está siendo hecho para la región no tiene sentido para nosotros, para nuestra cultura, las necesidades, etcétera, tenemos que cambiar la realidad y contar las historias de éxito. Tenemos muchas soluciones que aún no se han compartido lo suficiente, y tenemos que ordenarnos como región y colaborar. Entonces, el sur global tiene mucho que ofrecer en esta transición, pero también mucho que perder. Entonces, no sé, ¿qué estamos esperando? Yo estoy totalmente dispuesta a hacerlo, y las reflexiones, la inspiración de 3 mujeres increíbles, que no sé si han escuchado, pero Mia Motley nos trae Eyes to see, ears to listen, hearts to feel. 1.5 is a matter of survival. Fue gigante. Vanessa Nakate, youth activist de Uganda, demuéstranos que estamos equivocados. Eso ha sido como, wow, esto que tenemos como, era una responsabilidad. Y después, from Kenia, Elizabeth Watuti, que nos dijo, open your hearts and act. Entonces, es una mezcla de transparencia, verdad, corazón, emoción, y vamos juntos. Eso. Dani, gracias. Andrea, Gracias yo quería porque una dime, Jimé, y les No, hago una qué pena, preguntita sí. final antes de irnos. No, quería hacer como un comentario pequeño, y es, pues, digamos, mencionando como
como ese cambio que nosotros tenemos que hacer como sociedad y el rol que tenemos como individuo también en estar muy pendientes de qué pasa con esos espacios políticos y de tomadores de decisión y frente a cómo también exigimos cumplimiento e implementación, ¿no? Como estos compromisos políticos, la primera semana vimos una cantidad de anuncios, pero realmente cómo se ven estos reflejados en la práctica es una responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos. Y yo creo que la COP26 movió digamos, fue muy mediática, tuvo mucha visibilidad, pero la gente a veces no se olvida que el próximo año va a ser la COP de biodiversidad, que es el marco global de biodiversidad, que se van a definir las nuevas metas para los próximos 10 años y la conexión entre clima y naturaleza es súper evidente y es muy importante estar atentos a cómo se van a desarrollar estas metas. O sea, estas metas son definitivas para la década y como ciudadanos tenemos un rol fundamental en hacer seguimiento a los anuncios, a los espacios políticos, a incidir en esos espacios y a la implementación. Solo eso. Gracias. Me encanta porque eso nos pone ya para cerrar. A veces la gente le dice a uno, pero ¿para qué la COP? Tanta plata y se van a emitir para reducir y para los que creemos en el multilateralismo es mejor que esté a que no esté. ¿Qué tal que no tuviéramos un escenario de discusión de estos temas? Sería muy desafortunado. Entonces hubo muchas cosas muy positivas de esta COP, pero sabemos que no fue una COP perfecta. Yo les decía al comienzo, dependiendo uno a quién le pregunte y con qué ojos, dice fue un éxito o fue un fracaso. ¿Qué le quedó faltando a esta COP? ¿Cuál es como su deuda, su pendiente? ¿Por dónde tiene que arrancar en la próxima? Muy concretas cada una. Si quieres, comenzamos contigo, Char. ¿Qué le faltó a esta COP? Thank you. Well, gosh, I've just got to say, I want to just thank the interpreters because even though I can't understand the voices in their natural the language you're speaking, I feel the emotion, and so the translators and the interpreters that are translating and bringing the emotion of the comments, I'm feeling it. I'm feeling it all. So thank you. And I will be brief because I know we're coming up on time, and I certainly want to hear from the two other panelists on the things that they feel we need to move further and faster on, and the things that are missing. I'd say, I think the things have already been said. We know 1.5 degrees is what we need, and there is a gap that still exists. So we need radical solutions. And in the business community, I would say that those solutions need to be fundamentally at a business model level. So I think that's something I really want to see more of. I think we're starting to see those seeds that have been planted, but we need to nurture them and have them grow very quickly. We've already talked about changing the rules of the game. I would have loved to have seen even more leadership, in particular from the UK, I'd say, around, for example, the Better Business Act, which is where we could really lean into sort of stakeholder governance. I actually wrote a cheeky little blog imagining that would be Boris Johnson, our Prime Minister's speech, that he would use that moment to announce the Better Business Act. It didn't happen, but I'm hoping that it will come in future years. I also think the thing that I think we need to see much more of is this harnessing and channeling of the old power and the new power. So the activists that are on the streets protesting, finding ways for their voices to be heard. We need to create spaces where those things can be blended much more actively. And I think that that's going to be something really important going forward. And it's the activists, it's also the citizens. And one of the things I've been really trying to understand more is the role of citizens' assemblies. And that's an area of others that are on the line have explored or interested in exploring further. I'd say definitely reach out to me. It's something that I'm spending more and more time understanding, which is how can we really meaningfully empower the voices of citizens to make the recommendations around the significant changes that are going to be needed. But I've really enjoyed this conversation, so thank you for inviting me, and I'm taking a lot of notes and feeling a lot of feelings. Gracias, Char. Se transmite tu pasión independiente del idioma. Jimena, ¿qué le faltó a esta COP y qué mensaje final nos dejas? No, mil gracias. Y bueno, Char hablaba de temas muy importantes como dentro de esos espacios
formales, pero también no formales de la negociación de cambio climático. Y quisiera hacer referencia a unos temas que fueron bastante controversiales, sobre los cuales fue muy difícil lograr un avance, y es el tema de pérdidas y daños. Y pérdidas y daños en el proceso de negociación se trata de aquellos aspectos que ya pasaron y que generaron altos costos a causa del impacto del cambio climático. ¿Y quién paga por esos daños? ¿No? Es un tema súper clave, sobre el cual muchos países pues, han tratado de generar mecanismos también de financiamiento. Lo que se logró en la COP es, pues, digamos, se avanzó en implementar o poner en marcha la denominada Red de Santiago para avanzar en este tema, pero quedó pendiente la creación de esta facilidad, que es este mecanismo de financiamiento para que los países desarrollados pues, realmente den los recursos necesarios para los países que están, digamos, sufriendo los mayores impactos. Y hubo bastante oposición, principalmente de Estados Unidos, de varios países frente a este tema, y es un tema que está pendiente y sobre el cual es importante avanzar. El otro tema que me parece clave es el tema de mecanismos de mercados de carbono, que como mencionaba Gonzalo al inicio, el artículo 6 es uno de los artículos que no se logró avanzar en la COP pasada y que en esta COP, digamos que se cerró en términos del proceso de negociación. Y es que es importante mencionar que, pues si bien, digamos, se logró, fue positivo que se tengan claras, digamos, las reglas para el tema de mecanismos de mercado, todavía hay, pues, digamos, retos en términos de ver que no exista, digamos, una doble contabilidad por parte de los países, dado que hay algunos elementos como el reconocimiento del mecanismo de desarrollo limpio, que pueden ser, digamos, estos proyectos que se venían desarrollando, que no hayan sido cancelados, puedan ser usados. Entonces hay algunas dudas sobre el tema de doble contabilidad. Y otro aspecto, pues, que fue bastante positivo frente al tema de mecanismos de mercado es el tema del financiamiento. Se dijo que más o menos el 5% de la venta de los certificados del carbono va a ir al fondo de adaptación, y eso es un tema que es clave. Hay, digamos, varios avances, como mencionábamos, desde el punto de vista de la COP26, y lo que viene, digamos, para el próximo año es mirar realmente que los países avancen en su implementación, que los países que no han avanzado en términos de tener una contribución nacional determinada, ambiciosa, hagan el proceso de revisión y que avancemos, digamos, en la implementación a nivel nacional. Entonces, esos son los temas que a mí me parece que todavía están pendientes. Un súper balance acá. Dani, ¿a ti qué te parece que le faltó a la COP? Yo podría decir tiempo, pero no lo tenemos, ¿cierto? Entonces, no sé, solidaridad, verdad. ¿Qué es la verdad, cierto? Como si separamos estamos actuando con verdad, la verdad que nos mueve como estando vivos, todos juntos, ¿cierto? Bajo el mismo planeta. Creo que nos faltó discusiones de oposición, donde el otro no está necesariamente de acuerdo, pero donde podemos avanzar. No sé si la COP es el escenario para eso, pero me encantaría que tuviéramos las conversaciones difíciles. No las veo ahí en el ambiente de la COP. Quizá no es el ambiente, pero me encantaría, ¿me entienden? Como ver la confianza en discusiones. Y ahí les pregunto, bueno, ¿son públicas o no? ¿Tienen que ser de puertas cerradas? ¿Estamos pronto para eso? Pero ese es el tipo de conversaciones que yo creo que necesitamos tener, no que algún activista diga algo de algo que fue dicho en otro panel, ¿me entiendes? Como enfrentarnos con el desafío que ya está. Y por final, coordinación de todo lo que está pasando, porque es mucho, y si no coordinamos, y está en lenguas diferentes, en métricas diferentes, en todo. Tenemos un Global Stocktake a 2023, y ya tenemos que empezar este trabajo ayer, y hay mucho que hacer, y si no, como para crear nuevas iniciativas de voluntad y con la intención que es buena, no miramos a lo que ya está pasando y lo arreglamos y lo conectamos, no vamos a alcanzar. Entonces, por favor, no creemos nuevas iniciativas, pero miremos las que ya existen con consistencia, las hagamos como más robustas y más transparentes, y etcétera, para que podamos avanzar. Y por final, bueno, la COP africana va a ser sobre resiliencia. Creo que estamos
ya estamos bien con mitigación. Yo estoy más confiante de que mitigación se va a una parte, tenemos que mantener accountability, transparency, la plata yéndose al donde tiene que ir, pero ni empezamos a hablar de resiliencia, queridos, ni empezamos, no sabemos qué es, no sabemos. Entonces, casi como, ok, este desafío ya va en un paso más como, hay un track, tenemos que mantenerlo con ambición y con todo, pero de resiliencia, adaptación, creo que es el desafío de nosotros que estamos como más en el front, tenemos que mirarlo ahí, y creo que ese es el desafío del futuro. No me queda sino agradecerles a las tres por una conversación no solo inspiradora, sino llena de mucha ciencia y de mucho contenido técnico. Entonces a las tres les agradezco la claridad, porque no siempre es sencillo llevar estas discusiones que están acá a una conversación tan amena y tan agradable. Quiero dejar a nuestra audiencia con, podría tener muchas conclusiones, pero realmente es insistir, persistir y realmente no desistir con el tema de cambio climático y en general con el tema de desarrollo sostenible. Es lo que me llevo desde donde cada uno esté sentado, cada día, en cada conversación, en cada decisión, tanto como sea posible, y no soltar lo público, así estemos en lo privado, porque lo que está en juego es mucho. Agradezco entonces a todos. Quiero hacer algo que no teníamos planeado, pero que creo que es muy, muy oportuno. Estos espacios y esta alianza con Sistema B nace de una conversación con una persona que desde el GRI le tenemos mucho cariño y mucho agradecimiento, y sé que ustedes también, y que se nos va y cierra un ciclo, y es Marcel Fukayama. Quería invitarlos a todos a prender sus cámaras, especialmente a Marcel y a todos, para despedirnos, darle las gracias. Qué placer ha sido trabajar con Marcel. Decían todos que esto es de colaboración radical. Bueno, hablemos de colaboración radical. Marcel, ¿estás por ahí? Te nos vas, estás por ahí. Si puede alguien ayudarme a poner a Marcel en el centro de la... Estás muy bien acompañado. Estoy acá escuchando esta linda conversación súper inspiradora y con una llamada para acción muy concreta. Les agradezco mucho por este espacio, por la conversación. Muchas gracias, Andrea, por el cariño, por la alianza y colaboración para hacer este espacio posible. Estoy acá con Martina, que está aprendiendo mucho, se inspirando mucho con ustedes. Te queremos, Marcel, todos. Gracias. Gracias por tanto, Marcel. Sé que también está por ahí Felipe. Bienvenido, Felipe. Y a todos, gracias por haberse conectado. El otro año seguiremos conversando, no podemos soltar estas discusiones. Un fuerte abrazo, un feliz diciembre, unas felices fiestas, y ojalá todas sus compras de diciembre, porque todos terminamos haciendo, sean compras muy sostenibles, muy verdes y muy pensadas en el cambio climático. Con eso me despido. Un beso a todos y nos vemos en el 2022. Mil gracias. Chao, gracias por los traductores también. El equipo de Sistema B Internacional. Thank you, Char.